Perfecto, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Quiero saber, y bueno, si alguien me puede escribir si me oyen perfectamente y si ven mi presentación. Sí, señor, todo perfecto. Perfecto, listo, mil y mil gracias. Ok, bueno, vamos a comenzar porque el tiempo es oro. Gracias a Devip por la invitación a este congreso. Vamos a hablar un poco de este tema que tanto yo digo que 2020 es el año en que la transformación digital definitivamente obligó a que las compañías de seguridad, no solamente de seguridad, sino todas las compañías en términos generales se montaran en ella y, por supuesto, se volvió uno de los planes estratégicos más importantes de aquí en adelante. Nosotros, quiero contarles un poquito sobre ExaBPO. Nosotros somos partners de Novasoft. Como lo comentaron también al principio, trabajamos bajo la metodología Lego Serious Play. Soy coach certificado por SIT, Systematic Inventive Thinking, una compañía israelí. Y todas este par de metodologías las incorporamos obviamente para trabajar temas de Business Model Canvas y por supuesto también temas de diseño de la experiencia del cliente. Un apasionado por estos temas de tecnología y también por temas obviamente relacionados con la innovación y por supuesto también porque todos estos temas ahora están pegando muchísimo en la experiencia del cliente. Y quiero comenzar porque, digamos, dentro de los ejercicios que nosotros desarrollamos con compañías de diferentes sectores de planeación estratégica, uno de los temas más importantes fue cuando hacíamos el mapeo de aquellas amenazas que pudieran afectar nuestro negocio. Esas amenazas podrían ser externas o internas. Pues resulta que nunca ninguna compañía contempló que el COVID o que un virus nos fuera literalmente a dejar en las casas sin poder salir a las calles. Y me sorprendió mucho porque me dediqué un poco a buscar alguna noticia que hablara sobre esto y ver si había habido alguna compañía que a nivel global se hubiera protegido contra esto. Y bueno, me encontré con la gran sorpresa que el Wimbledon compró un seguro contra pandemias. Y es que hay algunos datos interesantes sobre esto y es que de no disputarse los grandes slam, ¿sí? Las pérdidas pueden superar los 250 millones de euros. Por esta póliza, pues Wimbledon va a recibir 114 millones de euros. Y hay una cosa muy interesante, es que el seguro solamente costó 1,7 millones. Entonces, cuando uno comienza a mirar, porque estamos a raíz de todo este tema de la pandemia, estamos comenzando, por supuesto, a cuantificar, a medir los impactos, pues hay cosas que tenemos que poner a rodar y vuelvo a reiterar, una de esas es la transformación digital. Hace 20 años, hace 21 años, les cuento también un poco sobre mi experiencia. Yo fui jefe de seguridad de Bancolombia y también luego de Gran Banco cuando se liquidó el Banco Cafetero. Y recuerdo en ese año 2001 estas imágenes y recuerdo por supuesto el momento en que esto sucedió porque estaba en mi oficina. Y por supuesto fue una de las imágenes que más impacto de nuestra historia reciente y yo podría decir que es difícil olvidarlo. Y también recuerdo cómo en su momento, la primera llamada que recibimos acto seguido de esto fue para hablar de los planes de contingencia. Y vuelvo y les digo, esto fue ya pues casi 20 años. Y resulta que cuando nosotros trabajamos hace 20 años sobre eso, pues montamos unos centros alternos para poder comenzar a operar, para poder llegar en caso de que nos... en ese momento recuerdo que el sindicato nos cerraba las oficinas y entonces no podíamos ingresar y teníamos que hacer una cantidad de maromas para poder, por supuesto, seguir operativamente funcionando. Pero resulta que este tema de la pandemia puso en evidencia algo que yo creo que ustedes todos se han venido dando cuenta y han visto casos de la vida real de empresas que inclusive han cerrado sus negocios porque sus procesos y la forma como venían operando pues realmente no les funcionó. Uno de los casos que a mí más, y digamos de los ejemplos que más me llamó la atención ha sido el tema de las papelerías porque ha sido uno de los negocios que yo creería que
que pues se disparó porque pues todos los colegios se trasladaron a las casas, pero la gran sorpresa es que era difícil en marzo, abril, conseguir un tóner, era difícil conseguir resmas de papel, las papelerías estaban cerradas, la Panamericana no tenía una contingencia, Office Depot, si ustedes se dieron cuenta, se fue del país. Entonces comienza uno a ver que realmente no estábamos preparados para afrontar esto y que realmente cuando pues, se habla mucho del tema de la transformación digital y todos hablamos de la tecnología y la mencionamos y tenemos inclusive un muy buen smartphone, pero resulta que no estamos montados en eso y ahí es donde tenemos que hacer, por supuesto, una reflexión bien profunda, porque es que este tema no viene de ahora y como se los dije hace más de 20 años, a raíz de lo de las Torres Gemelas, se comenzaron a trabajar en planes de contingencia y yo podría decir que desde ese momento comienza a haber un cambio bastante importante en temas tecnológicos. Hay una cosa que también es importante mencionar y es que se habla también mucho de que nos tocó comenzar a hacer las cosas, por supuesto, yo digo, de una forma diferente. Estamos trabajando, digamos, para acoplarnos a la situación y bien sabemos que esta situación no va, realmente aquí no va a parar. Entonces, cuando uno piensa en ese par yo digo, de detalles, es cuando comienza también a pensar y a ver que tocó poner a rodar y sobre todo sabíamos cosas que teníamos que hacer antes de la pandemia y que no las hicimos y esto, por supuesto, nos disparó todo este tema de la transformación. Una cosa que yo quiero preguntarles y que por supuesto me encantaría tenerlos presentes para poder hablar un poco sobre esto es, cuando hubo estos temas, ¿ustedes tenían planes de contingencia? Y esos planes de contingencia, por supuesto, funcionaron. ¿Qué tan fácil fue esa transición? Porque pues hemos visto y lo he vivido, que pues obviamente tocó desplazar las oficinas a las casas, adecuar espacios, lo mencionaban en la conferencia anterior, escritorios, una cantidad de cosas, internet, computadores, y eso son de las principales preguntas que nosotros tenemos que comenzar a interiorizar y decir y ser sensatos si estamos preparados para una contingencia. Además, porque yo digo, y Dios no quiera, no nos vuelvan a guardar, porque pues sería un tema bastante complejo, pero sí tenemos que estar preparados y ya sabemos en nuestra próxima planeación estratégica que un virus, que algo que no nos deje salir a las calles, pues tenemos que contemplarlo en ella. Este COVID-19 pues nos puso a acelerar los procesos y transformarlos, adaptar nuestro negocio rápidamente y vuelvo y les digo, yo creo que aquí hay algo importante, es que sabíamos que teníamos que hacer cosas diferentes y esta es una historia que yo diría va a continuar. Y es que algo que también tienen que tener presente es que el cliente, nuestros usuarios de antes de la pandemia son muy diferentes a los actuales. Y aquí priman dos cosas que son claves e importantísimas. Y es que uno tiene que ver con las experiencias y lo segundo tiene que ver con las emociones. ¿Por qué es importante esto? Y les voy a trasladar un ejemplo muy sencillo y yo creo que ustedes ahora que están en las casas están inclusive más pendientes de la velocidad que tienen de internet. Uno antes no estaba pendiente de eso. Uno está pendiente ahora de las 30 megas y tiene hasta la aplicación que le mide para ver si esas 30 megas son o no son reales. Está constantemente llamando porque se cayó el servicio. Uno es inclusive el ingeniero de sistemas de la casa porque entonces toca estar pendiente de que todo el mundo esté conectado, que todo funcione, pero ahí es donde es primordial porque en el negocio en el que ustedes están hay dos cosas que son claves y que obviamente dentro de la cadena de valor que tiene el servicio está estas dos cosas, uno es la experiencia y los otros las emociones. Si vamos y miramos actualmente la responsabilidad que ustedes tienen de los protocolos en centros comerciales, porque además debemos separar el tipo de seguridad que manejamos. No es lo mismo, por supuesto, la seguridad en un centro comercial que en un conjunto residencial, o si tienen, por ejemplo, un campo petrolero, o si están en un sitio donde están custodiando, no sé, terrenos. Entonces, aquí es donde comenzamos y debemos entender que estamos moviendo experiencias y emociones, y por eso mismo los clientes de hoy cambiaron. Y va a ser mucho más difícil, que eso también es importantísimo, va a ser mucho más difícil retenerlos y ahí es donde nosotros
tenemos que comenzarle a dar, si no se lo habíamos dado antes, importancia a la tecnología que cada día viene creciendo mucho más. Y vamos a hablar un poquito sobre este tema, porque resulta que también pensaba cuando armaba esta presentación y trataba de encontrar un dato exacto, porque yo recuerdo mucho que el primer celular que tuve fue más o menos, creería que por el año 96 al 98, es como más o menos la idea la fecha que tengo tentativa. Y también es importante esa fecha porque resulta que comenzamos, si ustedes se ponen a pensar, hace cuántos años nosotros venimos generando información, es desde hace bastante tiempo. Entonces, comenzamos a entender que esa información, todo ese Big Data, que son todos esos datos estructurados y no estructurados que están ahí, deben funcionar en este momento para algo. La experiencia y las emociones se construyen a partir de la interpretación de esos datos. Y si nos vamos más en detalle, ustedes tienen, por ejemplo, una cantidad de información de lo que se registra en las minutas, de los servicios que tienen, por supuesto, los diferentes conjuntos, de cómo son los turnos, por ejemplo, ahorita que viene diciembre, si hay que adicionar o toca poner 1 o 2 turnos adicionales. Entonces, esa información pues se vuelve mucho más relevante porque resulta que generamos datos hace bastante tiempo y esa recolección de datos les aseguro que está ahí, está guardada y no estamos usando nada para diseñar nuevos productos y nuevos servicios y por supuesto para adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes. Entonces, esos datos tienen que llevarnos a que nosotros tengamos un conocimiento, yo diría que casi perfecto de las necesidades de nuestros clientes, de qué es, de quiénes son, perdón, de qué es lo que los mueve, porque adicionalmente a eso les digo, y voy a hacer mucho énfasis en esto, las emociones es importante. Si vamos a un conjunto, por ejemplo, donde viven familias, ¿qué es lo más importante en cuanto a emociones? La seguridad, la tranquilidad, que los protocolos se cumplan. Y obviamente en temas de experiencia, cuando llevamos eso, ¿qué hace uno como usuario? ¿Tiende a recomendar o tiende a criticar o tiende a decir eso no sirve? Entonces es muy importante que estas dos cosas que se complementan, por supuesto, a la perfección, funcionen y para eso está toda la data. Adicionalmente a eso, siempre he sido muy, digamos que muy ácido, porque resulta que cuando se hacen esas reuniones de seguimiento, debemos llevar información relevante. Y por supuesto, a nosotros tener datos y podernos de pronto adelantar a diferentes situaciones, pues de la misma forma tenemos que adelantarnos a posibles solicitudes de nuestros clientes y ofrecerles soluciones sin que realmente ellos nos las pidan, sino sabiendo que ya se aproxima algún evento importante. Y algo que por supuesto también es importante es que cuénteme algo que yo no sepa, porque además cuando hacemos reuniones, cuando nos hablamos con nuestros clientes, resulta que les hablamos más de lo mismo y pues por supuesto aquí lo más importante es que a uno lo descresten con algún dato, alguna información que me sirva a mí para gestionar estratégicamente no solamente el servicio, sino que me abra los ojos, porque además, vuelvo y reitero, en el sector que ustedes están, pues estamos hablando de un tema que es el riesgo. Entonces, ahí está la importancia, por supuesto, de ese análisis y esa información. Los humanoides, no sé si han visto a Sofía, pero resulta que este tema también, y yo creo que toma mayor relevancia porque a raíz de evitar el contacto físico, comienza uno a ver también cómo, no lo hemos visto todavía acá, pero sí en algunos países ya comienza a haber humanoides y robots que se desplazan con información y con pantallas táctiles para que las personas, por supuesto, accedan a información en un centro comercial o en un hotel. Inclusive ya vemos, la vez pasada viendo un tema de la Fórmula 1, entonces resulta que los premios los entregaron los robots en las primeras carreras. Ve uno una cantidad de cosas que antes, pues realmente solo lo imaginábamos y lo vimos de pronto en algunas películas y en algunas series animadas donde veíamos muchas cosas, pero resulta que esto ya es una realidad y vuelvo y les digo, esto quedó acá para quedarse y sobre todo que va a comenzar a tomar muchísima más fuerza. Uno de los temas, y quiero darles un primer ejemplo, y esto es un tema que nosotros manejamos al interior de ExaBPO, es la atención oportuna de solicitudes, quejas, requerimientos, felicitaciones y todo lo que se desprende, por supuesto, de nuestros clientes. Porque resulta que esto es algo que mueve las emociones y mueve la experiencia de nuestros usuarios.
Y aquí nosotros hemos hecho una alianza con Índices Cognosite, quien es partner de IBM, y quien utiliza la herramienta cognitiva de Watson para entender, por supuesto, a ese cliente y para que de ahí nosotros podamos comenzar a gestionar la información que él nos está dando. Esta tecnología de Watson, que es inteligencia artificial, permite inicialmente, a través de reconocimiento de texto y de conversaciones, identificar las emociones para que nosotros, como les digo, podamos analizar con eso y saber cómo llevar a esos clientes hacia el mejor camino y, por supuesto, generar relaciones y soluciones de largo plazo. Esto, pues bueno, esto es un ejemplo, la verdad, pues bastante, sé que no me puedo demorar, voy a adelantarlo un poco, pero acá esto es el ejemplo de esto es una grabación de un audio donde nosotros, a través de lo que nos va comentando el cliente, la herramienta va analizando y resulta que en ese análisis va haciendo unos cálculos para ver dónde está, digamos, qué es lo que el cliente valora, cuál es su personalidad y qué emociones son las que se le están moviendo dentro de la conversación. Por supuesto, esto, como yo les digo, cuando uno está en una llamada telefónica o está inclusive cuando, que yo digo, lo más dispendioso cuando recibimos las quejas de nuestros clientes, es poder, por supuesto, sentarse a leer todo lo que ellos escriben, pues estas herramientas nos permiten, y aquí es donde estamos comenzando a darle un manejo diferente a esa experiencia del cliente. Es aquí donde la data, como yo les decía, coge, por supuesto, mayor relevancia y, como se los decía también ahora, nos permite gestionar y saber dónde están parados esos clientes. Estas emociones, por ejemplo, que vemos acá arriba, para no ir más lejos, son las de la película de Inside Out, que creo que de pronto la vieron, la de Disney, donde encontramos las 5 emociones que nosotros manejamos. Y podemos determinar, hay una cosa que a mí me encanta de este ejemplo, es que inclusive la herramienta podría ser capaz de determinar si una persona que llama a decir que quiere cancelar o amenazar que quiere cancelar un servicio, porque de pronto lo que está buscando es bajar la tarifa, podemos determinar si eso es o no es cierto. Entonces, acá, como yo les digo, comienzan a haber herramientas para avanzar, tecnológicas para avanzar en estos temas de transformación y sobre todo en estos retos que estamos enfrentando a raíz de la pandemia. Luego, la herramienta lo que nos permite saber es cuáles son esas necesidades, perdón que me volví acá, esas necesidades del cliente, dónde está, por ejemplo, al tener una persona curiosa es que, y está abierta, digamos, a entender, a conocer nuevas opciones, nuevas alternativas. Si queremos, inclusive si es controlador, entonces pues siempre es validando las cosas que uno le está comentando, que uno le está explicando de algún producto o servicio que nosotros manejamos. Entonces, les reitero, esto le da a uno muchísima información. Y al finalizar, podemos entender sobre esa llamada, en este caso puntual, que es el ejemplo que les traigo, es qué tanto fue esa experiencia de ese cliente con esa conversación que sostuvo con nosotros. Entonces, hacia acá, vuelvo y les reitero, es hacia donde estamos moviendo nosotros la experiencia del cliente y es la aplicación de la inteligencia artificial, la herramienta, como yo les digo, de Watson, de IBM, para poder gestionar el servicio y la experiencia del cliente. Continuando con esto, también hablamos, y digamos que yo diría que los primeros, de las cosas más importantes y que tenemos ya incorporadas desde hace muchísimos años, es la nube, la cual nosotros, pues usted sabe, la manejamos a través de nuestras plataformas, inclusive las más sencillas. Si tenemos un OneDrive o si tenemos Google Drive, pues tenemos la nube. Pero resulta que acá también, a raíz de todos estos temas, toma mayor relevancia que los sistemas que nosotros utilicemos deben estar alojados en la nube, porque la pandemia también nos demostró que sencillamente no podíamos salir a las calles y que así tuviera que ir a prender el servidor o tuviera que encender un equipo para que nos pudiéramos conectar todos o ir a hacer algo, pues sencillamente no se pudo. Y es importante que el software que nosotros manejemos esté alojado en una plataforma cloud. Adicionalmente a eso, comenzamos también, y vamos a hablar un poco de los procesos que manejan ustedes, que es la automatización robótica de procesos, el RPA, que es Robotic Process Automation. Aquí es una cosa importante porque además, y esto es un ejemplo que yo les quiero dejar,
Resulta que Wasabi es una aplicación que nosotros manejamos que nos sirve para automatizar procesos, por ejemplo, de mensajería de WhatsApp Business, donde podemos obviamente dejar programados tareas sobre WhatsApp y que el mismo sistema las envíe en el momento en que nosotros requerimos. Y este es un pequeño ejemplo. Y la automatización, perdón, de procesos está cogiendo mayor relevancia. Referente a lo que les decía al principio de esta conferencia, y es que hay procesos de los que hacemos que no generan valor. Y en todo eso comenzamos nosotros, ustedes lo conocen muy bien, es estos temas que les voy a mostrar rápidamente y que, sobre los cuales, como yo les comentaba, nosotros apoyados con Novasoft, con quienes venimos trabajando ya hace varios años, a quienes obviamente digamos que dentro del mercado se han especializado, y yo lo digo pues también con conocimiento de causa, en generar una plataforma, un sistema que es realmente bastante robusto para atender, sobre todo, digamos, nóminas tan complejas como son la de las compañías de vigilancia y seguridad privada. Y es ahí donde uno comienza a entender que es importante primero tener una plataforma, como yo les decía, que sea cloud, pero adicionalmente a eso, que sea también muy fácil de manejar y que más adelante pueda uno complementar con el tema de robótica de procesos. Y esa robótica de procesos que hace, que comienza a correr pequeñas secuencias donde donde el mismo sistema comienza a incorporar actividades, o le asignamos actividades a esos robots para que el humano se encargue de hacer otras cosas que realmente sí generen valor a la operación. Entonces, tenemos obviamente, no solamente, como lo vemos acá, el tema de los turnos, tenemos obviamente también inclusive la asignación de dotaciones para esos turnos, tenemos las horas extras, cómo ha sido la ejecución de esas horas extras por cada empleado, estar muy pendientes de los descansos, de la rotación, de que los turnos, si ustedes saben más también sobre eso, es que los turnos cumplan con el personal adecuado. Si, por ejemplo, es un turno 24 horas, estén las personas asignadas. Y obviamente, sobre todo, yo digo que lo que uno comienza a generar valor a través de esto es que sea un tema donde facilite la gestión y el seguimiento por parte no solamente de ustedes, sino también de sus usuarios. Entonces, encontramos esta plataforma y, como yo les decía, que me parece bastante importante y que facilita, les reitero, todo el tema de programación, entre otras cosas, porque además esto se conecta, bueno, les digo, con facturación, se conecta con el tema también de costos, que es clave, y ustedes saben que los costos asignados a una operación de vigilancia son bastante altos porque son uniformes, radios, armamento, bueno, una cantidad de cosas que inclusive pues también conecta con temas de inventarios. Entonces es bastante robusto y ahí es donde uno tiene que estar en un software con estas capacidades. El Internet de las cosas, y yo aquí traigo rápidamente también un pequeño ejemplo, porque resulta que esto nos ha llevado a que desde cualquier lugar ya no es necesario estar en sitio para saber lo que está sucediendo en cualquier digamos, punto de los que ustedes manejan. Nosotros tenemos, y creería que ya ustedes incorporando la tecnología, por ejemplo, a través de los circuitos cerrados de televisión, de las alarmas, pueden entender los riesgos que están ocurriendo, por supuesto, en los diferentes puntos que custodian. Y es que el Internet de las cosas, y también para darles un pequeño ejemplo, de pronto uno ve las cámaras instaladas en el Éxito, pues no solamente son seguridad, sino resulta que en el Éxito las cámaras también miden, obviamente, el perfil de las personas que están pasando por los diferentes halls para saber cómo distribuyen, cuál es la mejor distribución, cuáles son los productos, hacia cuál es la góndola que más se acercan, si es mujer, si es hombre, y toda esa información, bueno, les digo, está sujeta a ser analizada y sobre todo sobre eso, a tomar decisiones referente, por supuesto, al negocio. Este es un pequeño ejemplo que les quiero mostrar y esto es. No estamos escuchando el audio del video. Ok. Pensé que lo oían. Debe haber algo. Bueno, yo En la discúlpenme, barra les voy a ir verde, contando. en la barra verde que te aparece en tu pantalla, Sí, a la parte final te aparece algo que dice ver opciones sí. o más y te debe decir compartir audio de la computadora.
Ok, entonces denme por favor, un segundo, ya lo estoy haciendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Estoy aquí en el aeropuerto de Xi'an, en China, y veo algo que me llamó mucho la atención. Cuando no sabes en qué puerta o gate va a estar tu vuelo, normalmente vienes y checas en este tipo de dash, que te dice qué horarios y dónde estás. En China, vean la novedad. Te reconoce tu cara y automáticamente te dice dónde vas a abordar, dónde está ubicado en el mapa, solo con reconocimiento facial. Hay que aprenderle algo a los chinos. Saludos. Bueno, un pequeño ejemplo de lo que está sucediendo, vuelvo y les digo, con temas de reconocimiento facial y hemos oído otros casos donde inclusive la policía, el gobierno utiliza el reconocimiento facial obviamente para controlar, ¿sí? Su seguridad. Entonces, estos, como yo les digo, estos ejemplos y todos estos temas también relacionados ahora con la realidad virtual, lo que nos está llevando, por supuesto, a que incluso yo creo que en un no muy lejano, en un tiempo no muy lejano, yo creo que muchas cosas se van a desplazar acá a la realidad virtual. Es importante también entender que pues no todas las tecnologías, por supuesto, digamos que uno las puede poner a funcionar al mismo tiempo, pero sí es importante ver la funcionalidad que tiene porque lo que son las capacitaciones, yo creería que los entrenamientos, hacer escenarios donde las personas puedan interactuar, donde se reconozcan, donde se vean, donde se encuentren en un mismo sitio, va a ser muy importante. Adicionalmente a eso, pues esto, por ejemplo, el tema de la realidad aumentada, aquí vemos un pequeño ejemplo donde incorporamos publicidad también sobre imágenes físicas, traemos datos para que podamos, obviamente, y las personas puedan informarse, digámoslo así, puedan tener información relevante, puedan desde su celular prender su cámara y ver, por ejemplo, un destino o puedan ver dónde queda algún puesto de información. Y esto se complementa también con otro tema que es muy importante, que son las impresoras 3D. Ustedes ven también que día a día estos son cosas que nosotros van evolucionando, donde ya se están diseñando y se están fabricando diferentes temas y que muy seguramente frente a repuestos, frente a cosas que usamos, bueno, les reitero, en el día a día, vamos a comenzar a ver más estas tecnologías. Los drones en el campo de la seguridad es importantísimo. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que para el tema de supervisión, sobre todo en desplazamientos, en entender, digamos, cuando tenemos grandes superficies para controlar, pues los drones van a tomar o ya juegan, inclusive ganadería, toman un papel bastante importante en lo que es esa incorporación, les reitero, de la tecnología a la seguridad. Y bueno, el COVID-19 nos trajo, si se han dado cuenta, hay mucha tecnología, hay muchas cosas, hay que comenzar a incorporar todos estos temas porque además esto, lo que está haciendo la tecnología es que nos está llevando a que nosotros, aparte de esta pausa que tuvimos, porque sí puedo decir que esto nos trajo una pausa, nos trajo momentos donde nosotros reflexionamos y donde también adicionalmente a eso, pues tenemos una incertidumbre grandísima, donde esas emociones hemos entendido como usuarios, como personas que nos están moviendo unas emociones porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si esto va a volver a ser igual. Entonces comenzamos a entender que esto tiene un impacto bastante profundo, pero adicionalmente a eso, resulta que también trae un componente muy importante y es la palabra valor. El valor, y en esto podemos decir que es el valor relacionado no solamente con nuestros trabajos, el valor relacionado en valorar nuestros trabajos, a nuestra empresa, en valorar nuestras familias, a nuestros hijos, lo cual por supuesto es muy importante, sino que adicionalmente a eso nos trajo algo y es que es ese valor desde el rol que nosotros desempeñamos. Y es que acá viene algo importante, porque resulta que debemos comenzar a entender que la tecnología nos está dando paso para que nosotros ejecutemos y demos ese valor agregado desde nuestra experiencia, desde nuestra profesión, al rol que tenemos asignado dentro de nuestra empresa. ¿Eso a qué hace referencia? Y voy a tomar un poco el comentario de la conferencia pasada, y es que las áreas de talento humano se convirtieron en áreas estratégicas, se convirtieron en áreas donde los datos que se generan de la rotación,
de los perfiles, incluso podremos también decir, de la experiencia del empleado, porque es un tema que ahora también se volvió no solamente la experiencia del cliente, sino la experiencia del empleado tomó una relevancia mucho más importante. Pues ahí es donde esos datos y las áreas solamente de talento humano deben comenzar a llevar esa información, analizar lo que tienen para que las cabezas de la organización puedan tomar decisiones basados, vuelvo y les digo, en todo lo que tenemos nosotros. Adicionalmente a eso, si no lo han hecho, pues por supuesto tenemos que comenzar, porque además este año yo creería que el 2021 va a ser un tema bastante acelerado en temas tecnológicos, y por supuesto una de las ventajas competitivas va a estar acá. Yo les tengo también, y les quiero dar un ejercicio, y es que comencemos por algo sencillo, si no lo han hecho, porque resulta que hay temas que, como se los dije, no generan valor y tienen que comenzar, y esa es la tarea que yo quiero dejarles, es que revisen esos procesos que no generan valor. Yo les hago una pregunta: ¿qué pasa si tenemos una compañía cero papel? ¿Qué pasa si nosotros manejamos una compañía con 0 minutas? Ese es el gran ejercicio donde tenemos que comenzar a entender nuestros procesos, a comenzar a transformarlos, y a comenzar a ver las bondades que tiene la tecnología. Sobre todo, ustedes saben en el negocio que están, que la reacción, la información oportuna ante cualquier evento, no esperar a que el supervisor llegue y recoja la información y entonces traiga el libro y entonces revisen, no. Obviamente los sistemas nos permiten ser mucho más eficientes. Entonces, esto es una pequeña idea, pero piénsenlo porque soy un convencido que sí hay muchos temas en los que las compañías de vigilancia tienen que comenzar a cambiar y volver sus procesos más eficientes, y por supuesto que las personas comiencen a dar valor. Y algo para terminar, mientras les dejo este slide, acá están todos mis datos, si quieren contactarme, si quieren que conversemos un poco más sobre esto, sobre temas de experiencia, sobre temas de analítica, bueno. Y es que conociendo el sector de seguridad privada, puedo decir que, y con un aprecio grandísimo, sé que son los guardas de seguridad, son las personas que obviamente yo diría que estudian un montón para desempeñar sus roles, se capacitan hartísimo para, por supuesto, estar día a día desempeñando y brindando un servicio, por supuesto, también con calidad. Entonces, démosles el rol, démosles esa importancia que se merecen, porque además, más allá, le digo, de pronto estar diligenciando una minuta, es cómo ellos, y hacerles entender, generan valor desde lo que hacen.